sus análisis. La segunda circunscripción va a tener 2 días porque fueron muchísimos los trabajos presentados. Hoy va a estar la doctora Márquez, el doctor Luciano Bordón, que han presentado trabajos individuales, pero después está la Defensoría de Pobres y Ausentes de Goya, está la Fiscalía de Instrucción y Correccional y Menores número 1, la Asesoría de Menores Incapaces, que han presentado 2 trabajos, el Juzgado de Paz del Gobernador Martínez, el Juzgado de Familia de la Ciudad de Goya, la Fiscalía de Instrucción y Correccional número 2 y la Fiscalía del Tribunal Oral Penal también. La Asesoría de Menores Incapaces, perdón, es el otro grupo, el grupo 2, y el Juzgado Civil y Comercial número 3 van a exponer hoy sus análisis. Así que, doctor, entonces, si no quiere dar algunas palabras o le paso la palabra a la doctora Márquez. A la doctora Márquez. Muy bien. Doctora Márquez, ¿me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Su audio? Sí, está perfecto. ¿Está perfecto? Bien. Bueno, muy buenas tardes entonces. Les voy a comentar sucintamente de qué se trata el caso que vamos a relatar esta tarde. Se desarrolló en el fuero de familia de la segunda circunscripción y llegó a conocimiento de la Cámara de Apelaciones. Pero tengo que anticipar que yo no intervine en la decisión final en la Cámara porque estuve excusada por haber intervenido previamente en primera instancia. Los hechos se dieron así, o sea, se trata de un expediente de violencia familiar en donde se decretó por una resolución la restricción de acercamiento y en forma paralela también, lógicamente, los alimentos provisorios con una cuota de 1.000 pesos para una de las hijas que aún eran menor de edad a la fecha del hecho, digamos. En ese marco, nunca se cumplió esa cuota alimentaria, por lo tanto, más adelante, transcurrido cierto tiempo, el defensor de pobres subrogantes interpuso un recurso de apelación solicitando que ese monto que se había fijado en concepto de cuota alimentaria provisoria se deposite en la Defensoría de Pobres y Ausentes. Aquí es donde viene la decisión que va a ser objeto de recurso posteriormente. La respuesta que se obtuvo de parte de la jurisdicción en esa oportunidad fue que la actora debía iniciar el reclamo alimentario por vía autónoma, señalando que los alimentos fijados en aquella primera oportunidad tenían la misma duración que la confirmación de la prohibición de acercamiento. Por lo tanto, vencida la prohibición de acercamiento, también vencían los alimentos provisorios. Ese fue el argumento, digamos, para determinar que se debía iniciar un reclamo alimentario por vía autónoma. Bueno, en la expresión de agravios del defensor se puso a consideración de la Cámara de que se consideraba que se estaban denegando alimentos ya fijados provisoriamente, que nunca fueron depositados ni pagados, y que se estaban confundiendo los alimentos futuros con los alimentos provisorios, denegándose así un derecho esencial para la niña y el acceso a la justicia. Por lo tanto, solicitó se revoque ese auto y se ordena el depósito para el periodo de vigencia de la resolución provisoria. Ante este planteo, la Cámara resolvió que debían revocarse en todas sus partes la providencia, mandando correr vista de lo peticionado al obligado al pago y a la asesora de menores, para que luego, en función de ello, se expida el juez, habilitando días y horas inhábiles. Para esta decisión, la Cámara tuvo en cuenta que el juez incurrió en un error, pues lo pretendido por la actora no era el pago de alimentos provisorios posteriores al vencimiento de la medida restrictiva decretadas en función de la Ley 5019, sino los devengados durante su vigencia y que se habían transcurrido 150 días desde la fecha de su dictado sin que se registre ningún pago. Remarcó también la Cámara en esa oportunidad que la naturaleza del tipo de proceso estaba regido por principios propios, señalando principalmente lo de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Subrayó además la Cámara que transcurrió más de un año desde el dictado de la resolución
sin que se haya percibido una sola cuota de los alimentos provisorios. Y destacó, lógicamente, el interés superior del niño, que era lo que debía primar en todas las resoluciones. Ya entrando al análisis y a la reflexión que el caso nos merece, considero que la visión de género se imponía en forma temprana, o sea, desde la primera instancia debía evitarse que el transcurso del tiempo derive en un detrimento también no solamente para la niña, que se veía privada de los alimentos, sino también para la madre de la niña, porque debía contemplarse el contexto en donde se desarrolló toda esta situación, que era justamente un trámite de violencia. Entonces el interrogante que se nos plantea es, ¿pudo evitarse esta excesiva demora en la percepción de la cuota alimentaria para la persona menor de edad que convivía con su madre que era víctima de violencia de género? La respuesta es indudablemente sí. Y la razonabilidad indica que la situación apremiante de la mujer víctima de violencia, no solo física y moral, también estaba sufriendo una violencia económica y debía ser solucionada por el juez interviniente. La solución que debía otorgarse debía ser en forma ágil, rápida, y no solamente por el transcurso que demoró en el cumplimiento efectivo de esa cuota alimentaria que todavía no se cumplía, sino que también, habiendo transcurrido un año sin cumplir con la cuota, se le sumó el plazo que se tuvo que sustanciar la apelación. Y en este reconocimiento de derechos estaban involucradas dos mujeres, la madre y la hija. Bueno, entonces no tenemos que perder de vista que justamente la violencia económica está reconocida por el artículo 5 de la ley 26.485 y su decreto reglamentario, que es el 1011 del año 2010, en donde dice que en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos y estos vivan con ellas, las necesidades de los menores de edad se considerarán comprendidos dentro de las medidas indispensables que las mujeres tengan una vida digna. ¿Qué quiero subrayar con esto? Que interpretando esta normativa que les leí recién, se deriva que en este caso que les relaté mediaba una violencia económica y que correspondía sin más formalidades ordenar que el deudor cese en toda acción u omisión que implica la limitación de los recursos económicos respecto de su hija. De allí que constatada que la misma perduraba, o sea, el incumplimiento me refiero, fue un error considerar vencida la medida adoptada, puesto que claramente no había logrado que se cese la violencia contra la mujer y su entorno familiar, afectando también indirectamente a su hija. La omisión del pago de la cuota alimentaria ya debió subsanarse a lo largo de todo el transcurso de este tiempo, proveerse para sí y para su hija también de todo lo necesario para satisfacer las necesidades, y de esta manera la mujer se vio agravada en su condición de vulnerabilidad porque tuvo que sola sostener ese hogar en donde convivía con su hija sin el aporte del padre de la niña, y no podemos dejar de perder de vista de que estaba representada por el defensor de pobre subrogante. Esto marca que justamente se trataba de una persona con recursos que no eran suficientes, con recursos escasos, digamos, agravándose así más su situación ante la falta de ayuda del padre de su hija en los alimentos básicos para sostener el hogar. Entonces, la violencia de las mujeres está basada en una relación de poder que coloca a estas en una situación de inferioridad respecto de los varones, y este tipo de violencia, me refiero a la económica, opera a veces de una forma que resulta invisibilizada, como en este caso, porque el mismo juzgado podía, mediante la oficiosidad que le concede el artículo 706 del Código Civil y Comercial, subsanado esas deficiencias, por así decirlo, o reencauzado el procedimiento sin que se desvirtúe el derecho alimentario o el proceso alimentario. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente es lógico que por un orden procesal
los alimentos tienen un proceso determinado distinto a los de una violencia. Pero los jueces contamos con herramientas como por justamente sanear esas situaciones, y en este caso la solución pudo haber sido justamente mandar a formar un incidente en donde se ejecuten estas cuotas ya devengadas y no percibidas, y darle un plazo razonable a la madre para que inicie el procedimiento de alimentos propiamente dicho en forma autónoma, que pueda recabar toda la documentación tendiente a demostrar los ingresos que poseía el padre y todos los demás recaudos que se exigen para un típico proceso de alimentos, pero no mandar directamente a realizar esta actividad que lógicamente va a demandar tiempo, y mientras tanto nuevamente dejarla en defensa. Considero que si bien pudo haber cesado la violencia física que sufría la actora, la violencia económica no cesó, es más, se agravó, porque al mediar un reclamo de alimentos devengados y no percibidos, y al haberse mandado a reclamarlos por vía autónoma, recibió un nuevo cachetazo, pero esta vez de parte de la justicia. Y ese cachetazo fue el de la espera, hacerla esperar a percibir algo que estaba reconocido, que le correspondía, y que no era para sí, sino justamente para el sostén de los hijos en común. Entonces, es inevitable tener en consideración que todos los esfuerzos que una mujer desarrolla para poder llevar adelante la crianza de sus hijos implican el consumo de energías y de recursos, tiempos y responsabilidades, resignando muchas veces momentos para satisfacer sus propias necesidades de autocuidado y desarrollo personal. Es dable tener presente que el Estado argentino se comprometió internacionalmente a adoptar medidas jurídicas para combinar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra la integridad o perjudique su propiedad. Estas son las herramientas con las que contamos los jueces justamente para poder dar estas medidas sin que se vea afectado el derecho de defensa ni los procedimientos. Bien, entonces, sabiendo que las medidas que se dictan en los procesos de violencia, tienen un fin reparatorio, no tienen un fin reparatorio, sino que es sancionar y prevenir. Justamente lo que debíamos hacer en ese momento es prevenir que la situación se agrave, y se podía exhortar a que la decisión de cumplimiento de esos alimentos decretados tengan efectiva aplicación. Dicho esto, y como venimos sosteniendo en la Cámara de Apelaciones, frente a un conflicto familiar resulta necesario apartarse de lo estrictamente procesal, por cuanto se exige una composición humana que excede el marco de lo jurídico y requiere de la prevalencia de criterios esencialmente discrecionales que apunten a la mejor tutela de los derechos comprometidos y en vías de una reparación rápida, efectiva de los derechos de las mujeres, niños y adolescentes involucrados. Esto implica el uso de un tiempo razonable de cada juicio. Por todo ello, no solo considero que había que tenerse en cuenta que estaba afectada una persona menor de edad que debía perseguir sus alimentos, sino que se debía ordenar el proceso a los fines de no desnaturalizar los institutos en juego, que eran la violencia y los alimentos. Por ello, a modo de conclusión, diría que debemos insistir en que resulta necesario que los magistrados abordemos los casos con visión de género y busquemos soluciones más allá de las pretensiones de las partes para garantizar una tutela efectiva de los derechos de las personas involucradas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y sobre todo, muchas gracias por la autocrítica que ha hecho y el reconocimiento de que debemos ser mucho más proactivos.
Sí, muchas gracias. Bueno, el doctor Luciano Bordón, si habilita su micrófono, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el caso que hemos elegido nosotros desde el Ministerio Público de Esquina, la Defensoría Oficial Penal, la Fiscalía y la Asesoría de Menores, es un caso de naturaleza penal que es del año 2017. Una denuncia sobre lesiones leves calificadas por situación de violencia de género. Este caso viene a nosotros porque actuamos en defensa de la persona denunciada y este espacio que nos dio la capacitación de la ley Micaela nos sirvió para ver otro matiz, desde otra faz esa cuestión y ayudar a las conclusiones que ahora vamos a exponer. Bueno, la causa penal se inicia por una denuncia formulada por la víctima, quien en sede policial en el mes de noviembre del 2017 denuncia que tuvo una discusión en el seno de su hogar con su esposo. Mientras se encontraban tomando mate, luego de la discusión, el agresor, el denunciado, le arroja el termo de mate y le produce una serie de quemaduras, una serie de lesiones. El médico de policía constata las lesiones en una parte del cuerpo que no se condecía con la denuncia formulada por la víctima. Entonces, la instrucción formal se inicia en el mes de diciembre de 2017 y se cita a la denunciante, se disponen una serie de medidas, entre ellas pericias psicológicas y la constatación nuevamente de las lesiones. El juzgado penal resuelve la situación procesal en octubre de 2019, ordenando el procesamiento del imputado y ordena ahí la exclusión del hogar de esta persona. La exclusión del hogar había sido pedido al momento de realizar la denuncia, es decir, 2 años anteriores. La defensa oficial apela a la decisión en razón de que las lesiones no se condecían con las denunciadas y las constatadas por el médico no se condecían, y la señora, si bien había pedido la exclusión del hogar, llegó 2 años después. Además también la defensa apeló a la exclusión del hogar, pues había transcurrido más de 2 años desde que se solicitó la misma. Aparte de eso, no había habido ningún tipo de denuncia de que se había reincidido en la cuestión, no se había violado la perimetral. La Cámara hace lugar al planteo de la defensa por existencia de dudas, ya que entre el lugar que ella denuncia que se le produjo las lesiones y la que constató el médico había una diferencia, y además revoca la exclusión del hogar porque había transcurrido en exceso el tiempo desde que se solicitó la medida y desde que el juzgado la dictó. Invoca la alzada el artículo 27 de la ley 26.485. Bueno, luego de realizar las reflexiones que nos impone esta ley y la concientización, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Ha habido un retardo en proveer la medida cautelar solicitada, quizás porque no había detenidos, porque era una causa que, bueno, no tenía personas privadas de su libertad. La cautelar llegó muy tarde, transcurrieron casi 2 años para resolver la cuestión, y como dice la Cámara de Apelaciones, se sobreentiende que dichas medidas son de carácter urgente, como dice la ley, y que deben ser dictadas sin dilación, por lo que al dictarla a casi 2 años de haber solicitado esto a la denunciante, pierde el sentido y aquello que busca proteger. Hoy, otra conclusión a la que llegamos es que en esta causa no ha habido un seguimiento y tampoco se ha sabido más nada de la denunciante. Consideramos que la nueva estructura que nos impone el Código Procesal Penal de la provincia, al crear la Oficina de Atención a las Víctimas, es una cuestión sobresaliente porque nos va a ayudar a poder reforzar y a poder evitar caer de nuevo en estas situaciones.
y que existiendo la ley 5.019 de la provincia de Corrientes y también la ley 26.485, muchas veces los jueces son reticentes a tomar cierto tipo de medidas. Recordemos que estamos hablando de una causa del año 2017. Y se remarca lo que dice la Cámara, de que cualquier juez puede tomar medidas urgentes para poner fin a la situación de violencia de género, incluso sin ser competente, y a fin de garantizar la protección a la víctima y sin que se pierda esa medida y ese fin que busca la ley. Es decir, existen herramientas legales que muchas veces el considerar que es otro ámbito, ya sea civil o de familia, y que no es el ámbito propio en donde se produjo la denuncia, se lleva a demorar las decisiones que pide la víctima. Y bueno, la conclusión fue de que quizás este era un expediente más, pero a partir de esta capacitación que nos dio la ley Micaela nos dimos cuenta de que hay situaciones en las que hay que hacer hincapié, hay que proteger y ver cómo se desarrollan las situaciones después de la denuncia, porque muchas veces queda la denuncia y no se realiza un seguimiento. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, seguimos como en el caso anterior haciéndonos autocrítica institucional, ¿no? Mirándonos para adentro y estudiando las situaciones, sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a seguir con la Defensoría de Pobres y Ausentes de la Ciudad de Goya. El doctor Rivero Olivera va a estar en uso de la palabra. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, doctor. Bueno, buenas tardes para todos. El caso que nosotros planteamos es un caso que pasó por ante la Defensoría de Pobres, en la cual asistimos a una señora y a su hija en condición de extrema vulnerabilidad. El caso se dedujo por el INVICO y se trata de un proceso reivindicatorio sobre una vivienda construida con fondos del INVICO. En este caso, nosotros patrocinamos a la señora con su hija, oponiéndonos a la acción conforme se había ingresado 4 años antes a la vivienda, con una autorización por parte de quienes en ese momento tenían la posesión del inmueble. Pero inmediatamente después, esta señora con su hija, y no teniendo otro lugar donde vivir, trató de regularizar la situación, realizando las presentaciones correspondientes ante el organismo INVICO, para que no solo se le otorgue la calidad de adjudicataria, sino también para hacerse cargo de las cuotas y pagar regularmente. Tal petición fue denegada en varias instancias, inclusive a través de recursos, por eso es que el INVICO, a través de la justicia, inició el proceso reivindicatorio. Como marco defensivo en nuestra presentación, nosotros invocamos no solo las normas que hacían a la posibilidad de acceder a una vivienda, sino también los fines fundamentales que establece el INVICO como organismo público. Esto es satisfacer las necesidades de hábitat y calidad de vida de todos los ciudadanos, construyendo espacios adecuados para su desarrollo. La ley 24.464, que es la ley nacional que crea el FONAVI, y por supuesto las normas internacionales relativas al derecho a la vivienda. Este fue nuestro argumento defensivo. Sobre todo el derecho a la vivienda como responsabilidad del Estado, reconocido en la Constitución Nacional, que es cuando un individuo o grupo es incapaz de acceder a una vivienda digna, el Estado tiene en tal caso la obligación de adoptar las medidas pertinentes para proveer, al menos en un estadio básico, la satisfacción de esta necesidad. Este deber tiene vigencia inclusive y mucho más en épocas de crisis y sobre todo en grupos de especial vulnerabilidad, como en este caso una madre soltera con una hija de 3 años. Ante el caso descrito, bueno, el INVICO desestima la pretensión de regularización habitacional e inicia la acción tendiente al recupero de la vivienda y desahucio de sus ocupantes, vulnerando así el principio de no regresividad y retroceso social. Esto es la prohibición de adoptar políticas y medidas que empeoren la situación de los derechos sociales. De acuerdo a este principio, una vez reconocido un derecho y efectivizado su goce respecto a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y precariedad, el reconocimiento de un estatus jurídico básico de inclusión social, su vigencia no puede eliminarse posteriormente sin el reconocimiento por parte del Estado de alternativas razonables. Ante este planteamiento,
no tuvimos éxito en primera instancia, la sentencia en primera instancia rechazó la acción, estableciendo que, conforme a las pretensiones esgrimidas por el INVICO, era quien tenía la posesión del inmueble y era el propietario, el titular registral del mismo y el encargado de la ejecución, control y entrega de las viviendas, siendo los ocupantes del inmueble, o sea, nuestra patrocinada, poseedores ilegítimos carentes de todo título y autorización alguna por parte del INVICO, que les confiera derecho a permanecer en el inmueble y están obligados a restituirlo a su legítimo propietario, considerando que la acción de reivindicación nace del dominio, el reivindicante le basta probar su propiedad correspondiente virtual reivindicados quien demostrar una ocupación. Ante este planteamiento se interpuso, por supuesto, un recurso de apelación, considerando que la sentencia revestía caracteres arbitrarios, atento a las particularidades objetivas y subjetivas del caso. Evidentemente, la solución no puede ser tan lineal y antigua, desconociendo abiertamente el halo constitucional que se ciñe actualmente sobre el derecho privado a partir de la última reforma legislativa y constitucional. Corresponde, decíamos en nuestra apelación, en este punto preguntarnos cuál es el marco normativo aplicable a la cuestión debatida. Si solo se deben tener en cuenta las normas internas que regulan el procedimiento de adjudicación y desadjudicación de viviendas construidas por el INVICO, o si por el contrario será menester un análisis integral del derecho, con aplicación concreta de las normas constitucionales, provinciales, nacionales y convencionales que regulan la vivienda, la integración familiar, el interés superior del niño, la perspectiva de género en su real dimensión. Considerando estos parámetros, se apeló a la sentencia. En segunda instancia también fue denegado el recurso, considerando que el ordenamiento jurídico veda al adjudicatario de un inmueble construido con recursos del Fondo Nacional de Vivienda de venderlo, alquilarlo o dándolo en préstamo, siendo solo tenedores precarios. Y también considerando que nuestra defendida no se encontraba inscripta como posible adjudicataria de las viviendas construidas por el INVICO. Si bien esto era así, esto fue también rechazado en su momento cuando se pretendió esa regularización. Ahora bien, en tales situaciones la demanda, por supuesto, la demanda fue acogida en todas las instancias y nuestro planteo fue rechazado. Ahora, ¿cuál es la conclusión desde el punto de vista de nuestro planteamiento? Se observa en el caso que, sin perjuicio de la vigencia de las normas legales, la actora obtuvo el recupero de la vivienda sin haberse realizado un análisis en el marco de la perspectiva de género destinado a cubrir la necesidad habitacional que debe ser ejercida con mayor prudencia y previsión para dar solución a una madre o una hija menor de edad, quienes quedaron en la calle sin posibilidades concretas de obtener una vivienda, a pesar de los constantes requerimientos efectuados al organismo provincial. En este punto hay que destacar que la igualdad ante la ley no significa una igualdad en abstracto, desprovista de todas las circunstancias personales y particulares que colocan a determinadas personas o grupos o sectores de vulnerabilidad tal que la aplicación igualitaria y lineal de la ley genera una desproporcionada injusticia o desventaja, que transforma en inocuos los derechos en juego. La nueva concepción de la igualdad ante la ley significa tomar a la persona en su real dimensión con sus particularidades y proporcionarle las herramientas o ventajas necesarias para compensar su posición desfavorable. Tal es la visión de nuestra última reforma del Código Civil, en el cual ya no se habla de personas físicas en sentido abstracto, sino que se habla de paciente, consumidor, etc. Es decir, considerando especialmente su particularidad para que el acceso a la justicia y la satisfacción de las necesidades no se transforme en una mera abstracción inalcanzable. La perspectiva de género trae aparejado un cambio de paradigmas en la apreciación de la ley. Supone básicamente la contemplación de la particular situación en que se encuentra una mujer en determinadas circunstancias, como en el caso que no solo es mujer, madre, sino también único sostén de la familia. Es así que desde el punto de vista legal, toda resolución que no contemple tales perspectivas puede considerarse legalmente acertada, pero humanamente injusta. Ahora, ¿cuál es el verdadero objetivo del derecho? ¿Solucionar los problemas humanos o crearlos? Porque con una solución como la que nos tocó vivir en este caso, lo único que se logra es generar una angustiante situación de abandono y desprotección por parte de los mismos organismos que están destinados a enmendarlo. Gracias. Gracias a usted, doctor. Una gran pregunta.
Una gran pregunta, realmente. ¿A qué estamos destinados, no? Así es. Así es. Y sobre todo con ese organismo del Estado que, como bien aclaró, tiene una función, que es la que debiera también analizarse. Bueno, ahora vamos con la Fiscalía de Instrucción Correccional y de Menores de la Ciudad de Goya, no sin antes aclararle que si alguien quiere formular alguna pregunta o alguna aclaración, tiene el chat para hacerlo. Porque si no me parece que me quedo yo hablando sola, por favor. La Fiscalía de Instrucción y Correccional y de Menores número 1 de la Ciudad de Goya. Sí, doctor. ¿Cómo se vino Goya? Y falta la doctora Liliana Márquez y otros más. Sí. Sí. A ver. Bueno, doctor, seguimos con la Fiscalía de Instrucción número 1 de Goya, del doctor, a cargo del doctor Palizán. Va a hablar, va a explicar el caso el doctor Cristian Leonel Baini. Si por favor pueden... Buenas tardes, Alina. Sí. ¿Me escucha? Escuchamos perfectamente, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, en el marco de este programa de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres, luego de analizar, debatir, intercambiar ideas, decidimos abordar el estudio de un caso cuya investigación fue llevado a cabo por esta Fiscalía. El caso es el TXG 31320 COR por homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y condición femenina del sujeto pasivo. Caso que conmocionó fuertemente a la sociedad goyana por tratarse de homicidio y por la brutal manera en que fue llevado a cabo. En el presente abordaje, nuestros objetivos fundamentales fueron la plena toma de conciencia del flagelo social que tanto nos aqueja, la adaptación y efectiva utilización de los parámetros que la ley nos ofrece para analizar estos casos con perspectiva de género, y por sobre todas las cosas, el hecho de reafirmar nuestro compromiso con la lucha incansable desde el lugar que nos toca como operadores judiciales para lograr erradicar todo tipo de discriminación y violencia hacia las mujeres. En cuanto al fatídico hecho, este ocurrió la madrugada del 21 de enero de 2019, en una habitación del domicilio familiar donde convivían víctima y victimario junto a su hijo menor de edad, aunque la relación de pareja se había interrumpido hace un año. Allí, COR mató a su expareja, a la cual identificaremos como SRB, dándole al menos 2 mazazos, uno en el cráneo y otro en la región cervical, los que provocaron su deceso por traumatismo encefalocraniano, fractura de macizo facial, fractura de columna cervical maciza, sellamiento neurovascular y hemorragia masiva de todas las estructuras encefálicas. De las constancias de autos se acreditó que el homicida tenía plena intención de continuar y seguir manteniendo la relación sentimental con la víctima, aún inclusive ejerciendo presión y violencia sobre la misma para lograr su cometido. También se extrae claramente que la intención de esta, en ser la víctima, era terminar la relación sentimental y de interrumpir o dejar definitivamente la convivencia que venía teniendo con él hasta el día de la fecha. Claramente y con miras a reiniciar una relación sentimental con otra persona. Esta situación conocida popularmente como si no sos mía, no sos de nadie, tan conocida por todos y de la que muchas veces como sociedad hacemos la vista gorda, fue la que movilizó al agresor a terminar con la vida de su exconcubina. Aquí se evidencia de manera concreta e inconfundible que el machismo está presente como estructura entre nosotros, donde la mujer queda totalmente reducida a la calidad de cosa, y se reduce su calidad de sujeto a la de mero objeto, a tal punto que prefirió cercenar la vida de su expareja al no poder satisfacer su deseo de continuar la relación con ella, sin miramientos de las consecuencias penales de sus actos, y más aún de haber dejado a su hijo sin su madre. El Tribunal Oral Penal de esta ciudad de Goya, mediante la sentencia número 20,
de fecha 26 de febrero de este año, es decir, del 2020, declaró a COR autor autor responsable del delito de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y condición femenina del sujeto pasivo, y lo condenó a la pena de prisión perpetua. En lo referente al caso analizado y a otros tantos donde la mujer es víctima de situación de violencia, nuestra ley fundamental, a través de su artículo 75, inciso 22, recepciona tratados internacionales y les brinda jerarquía constitucional. Entre estos instrumentos se destaca la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y dentro de la normativa regional sobresale la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida también como Convención de Belém do Pará. Por otra parte, dentro de la normativa nacional, se distingue especialmente la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales, la cual determina taxativamente que constituye violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, y en base a una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, su participación política o su seguridad personal. Y por supuesto, la Ley 27.499, también conocida como Ley Micaela, la cual establece en su artículo primero la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que desempeñan la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación, tal como lo venimos haciendo nosotros a lo largo de estos encuentros. Para concluir, me gustaría decir que luego del análisis del caso, concluimos que es innegable la situación de violencia, desigualdad y postergación en la que se ven obligadas a vivir tantas mujeres, producto de la sociedad patriarcal en la cual nos hallamos inmersos. Esta situación resulta intolerable si queremos vivir en una sociedad justa, democrática e igualitaria, por lo que nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos como miembros del Poder Judicial por la lucha contra la efectiva erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, y no solo por mandato de los tratados nacionales que así lo prescriben, sino también por una cuestión de empatía y de humanidad hacia esas mujeres que no tienen voz y que fueron olvidadas por un sistema que las denigra y mata. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Baini. Gracias, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la asesoría de menores e incapaces de la ciudad de Goya, y va a tomar la palabra por uno de los trabajos que ha presentado la asesoría, la doctora Marcela Viviana Gandulla, perdón, no sé cómo decirlo. Gandulla, muy bien, gracias. Sí. No la estamos viendo. ¿No? No. Ah, no. ¿Ahí? Ahí, a ver, todavía no. A ver. Tiene que hacer un clic sobre la cámara. ¿Ahí? Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está. Gracias. No, gracias a usted. Buenas tardes. Nosotros elegimos un caso de violencia familiar que enmarca sobre la ley 5019, que se tramitó en el juzgado de familia acá de la ciudad de Goya. El caso es que se presenta una señora ante el tribunal denunciando ser víctima de violencia por parte de su expareja y del padre del mismo, manifestando haber mantenido una relación sentimental con el primero,
del cual, fruto de esta relación sentimental, nace una niña. Tras la separación con el nombrado, es donde comienza una pesadilla con el mismo, porque cuando tienen que buscar a la niña, tanto el padre de la niña como la familia extensa de la niña, es donde se produce todo lo que es violencia, tanto física como psicológica, con esta señora que realiza la denuncia ante el tribunal. Y esa violencia física como psíquica se produce tanto en el domicilio de la misma como ya en la vía pública y delante de la niña. Es así que ella vuelve ante el tribunal y radica la denuncia de esta violencia, pidiendo una orden de restricción. Es así como el juzgado, aplicando el artículo 1 de la ley 2019 y el artículo 3 de la misma ley 2019, ordena tanto una fecha de un examen psicológico para la misma y también ordena a los visitadores sociales un socioambiental para tanto la denunciante como para los denunciados. Es así que también ordena precautoriamente la prohibición de acercamiento de los señores, o sea, de los señores de la expareja de esta señora que de los denuncia, de la expareja como del padre del mismo, al lugar de residencia, trabajo, esparcimiento, estudio o los lugares habituales de concurrencia de la señora. Como así también ordena librar un oficio a la comisaría de jurisdicción de la misma para que estén atentos a todos los problemas que ella pudiera tener, a fin de poner conocimiento de la medida dispuesta y que estén atentos a los problemas que ella pudiera tener con su expareja y como con su ex suegro. ¿Qué pasa? Tanto este señor como su padre apelan la resolución de primera instancia diciendo que no es verdad, que esta violencia no es verdad y quieren presentar nuevos hechos. Muy bien. ¿Qué pasa con el tribunal de segunda instancia? El tribunal de segunda instancia investiga los hechos y establece, analiza el tribunal que no se observa en el caso de violación de derechos constitucionales como el de defensa en juicio, ya que los demandados fueron debida y legalmente notificados de la resolución y que los mismos confirmaron la prohibición de acercamiento. Concluye que la decisión atacada no es más que consecuencia de la resolución que ordenó la prohibición de acercamiento de los señores y que se halla firme a esta altura del debate. Dice el Tribunal de Alzada que no se puede pasar por alto que respecto de la violencia doméstica ejercida sobre la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Latinoamericanos y aprobada mediante Ley 24632, obliga a los Estados partes a establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyen, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y acceso
efectivo a tales procedimientos. En consecuencia, se rechaza el recurso de apelación, deducido por los señores. Y la conclusión que nosotros establecimos, tanto de la primera instancia como de la segunda instancia, concluimos que tanto la resolución de la instancia inferior como el fallo de alzada, habiéndose detectado los signos de violencia, han perseguido proteger el derecho personalísimo a una vida libre de este flagelo, y en particular a obtener medidas integrales de protección y seguridad, tanto urgentes como preventivas, tal como se prevé en la Convención Interamericana para prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres. Ley 26.485. No se puede soslayar que los magistrados intervinientes han entendido que cuando hay posibilidades razonables de evitar un peligro de la naturaleza, como el de autos, el Estado tiene un deber especial de prevención, consistente en adoptar medidas de salvaguarda ante la situación de riesgo real e inmediato sobre una víctima concreta, priorizando el bien jurídico que se intenta proteger aún sobre cuestiones procesales o incluso otras de índole constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, No, muchas gracias a ustedes. No, al contrario. No, doctora Lina, Sí, bueno, dígame. ya a esta altura estoy sorprendido de los temas que incorporó la segunda circunscripción. Hablamos de femicidio doblemente agravado, hablamos de lesiones calificadas por el vínculo, hablamos de violencia económica, uno de los tipos de violencia sutiles que incorpora toda esta cuestión de la violencia de género. Y acá, asesoría ni hablar del enfoque del doctor Rivero, que Sí. un enfoque absolutamente también novedoso, que impone esta cuestión de la progresividad de los derechos, a la que se incorpora la perspectiva de género. Y acá, la señora Gandulla, digamos que trabaja en equipo con asesoría de menores, incorpora lo que se conoce que es el núcleo y una de las obligaciones del Estado, que es el deber de diligencia. El deber de diligencia, es decir, de actuar positivamente cuando de alguna manera existe incluso un impedimento normativo, pero el deber de diligencia en resguardo de los derechos de la mujer es prioridad. El deber de diligencia es un deber actitudinal del Estado. Por eso quiero destacar esta cuestión, por la riqueza, ¿verdad?, de los temas que se están incorporando. Gracias. No, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, y aparte... ¿Apagó? Sí, puede quedarse también, sí, escuchando los próximos. Sí, así Sí, también. apago la cámara. Sí, algunos han reconocido, doctor, de que no se ha actuado con el deber de diligencia y reconocerlo, ¿no? La verdad que positivo. La doctora Victoria Colombo me pidió si podía participar anticipadamente por una cuestión doméstica, familiar, así que le cedo la palabra a la doctora Victoria. Beatriz Colombo, juez civil y comercial número 3 de Goya. ¿Estás, Victoria, por ahí? Sí, estoy. Ahí. ¿Se me escucha? Se te escucha y se te ve perfecto. Quiero habilitar el micrófono y apagué la cámara. Ahí está. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por considerar mi cuestión doméstica infantil. Bueno. La cuestión de género también. Sí, también, sin duda que sí, que tiene perspectiva de género. Muchas gracias. Bueno, antes de compartir el caso, a mí me gustaría también compartir algunos aprendizajes previos que tuvimos en todo en este trabajo.
y que me resultan muy interesantes, porque la verdad toda la actividad está plagada de aprendizaje, desde la selección del caso. Sobre todo porque cuando en equipo empezamos a comentar, bueno, sobre qué caso trabajamos, es como que resulta bastante evidente pensar en un caso del derecho penal, en un caso del derecho de familia, donde están muy manifiestas la violencia física sobre todas las cosas. Entonces dijimos, no, tratemos de buscar algún caso que se relacione con nuestra materia de conocimiento, que es la materia civil y comercial. Entonces, en el análisis empezamos a recordar nuestros casos. Lamentablemente, la mayoría de los que pensábamos todavía no teníamos ni siquiera la sentencia, lo cual en realidad es muy bueno porque pudimos detectar también esa perspectiva de género mucho antes, o sea, durante el desarrollo del proceso en nuestro juzgado. Y de ese estudio, de ese análisis, pudimos detectar ciertos llamadores o ciertos denominadores comunes que nos pueden alertar sobre la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Entre ellos, por ejemplo, que generalmente en nuestra materia civil y comercial se advierte esta violencia silenciosa de la que hablaba la doctora Márquez, que es la violencia económica, que recién también el doctor Chaín la reseñó, sobre todo en muchos casos que no son exclusivamente una materia civil y patrimonial de recuperación de un inmueble como el desalojo, el interdicto, la reivindicación, sino que están plagados de un contexto fáctico de una historia familiar. Generalmente actor y demandado fueron convivientes o son expónitos. Y también pudimos advertir la posibilidad de juzgamiento a la perspectiva de género en algunas causas, por ejemplo, de determinación de la capacidad, en la que las mujeres se encuentran en doble grado de vulnerabilidad porque, además del género, también están, digamos, abatidas por alguna patología que afecta a su salud mental o por el grado de edad avanzada. Bueno, entonces, el primer gran aprendizaje es que esta perspectiva de género es transversal, por supuesto, y que no tiene que ver exclusivamente con una materia, aunque a veces, de conocimiento, aunque a veces resulte mucho más visible en algunas áreas del derecho. Bueno, el caso concreto nuestro es un desalojo, en el que justamente el actor que promueve el juicio es el ex marido, digamos, de la demandada. El era un objeto de carácter, era un bien de carácter propio. Al momento del dictado de la sentencia definitiva de primera instancia, este matrimonio había tenido 4 hijas mujeres, 3 de ellas en ese momento eran menores de edad. Creo que es importante aclarar que además del proceso de desalojo existía toda una serie de procesos en materia de familia. En primer lugar, el divorcio que se había declarado en el año 2009, en el cual ellos habían convenido que la señora iba a seguir viviendo en el inmueble durante un tiempo hasta que consiguiera un lugar para vivir. Es importante aclarar ciertas particularidades de este caso, que son las siguientes. Primero, que era el progenitor, el padre, el que, obviamente de análisis de todos los elementos de las distintas pruebas, era el progenitor el que ejercía, no solamente de hecho, sino a través de una sentencia judicial, el cuidado personal de sus hijas. Se había evidenciado también un alto grado de abandono de la madre respecto a sus hijas, una relación bastante hostil. Se advertía que era el progenitor el que se encargaba entonces del cuidado no solamente en lo económico, sino en lo afectivo de las hijas. Y además, él, al tener el cuidado personal, particularmente según la disposición física de la vivienda, él vivía en un sector de la casa que era más pequeño, con sus 3 hijas, que era más pequeño y que tenía solo una habitación y un baño, mientras que la madre vivía en un sector muchísimo más amplio, con baño, patio y demás. Bueno, son ciertas características que tienen que ver con el contexto en el que vivían estas personas, y a lo que me refiero es que no solamente es una cuestión netamente civil patrimonial, sino que hay que analizar el contexto fáctico en toda su extensión. Resulta entonces que la sentencia de primera instancia hace lugar al desalojo, y la decisión deja entrever, aunque no expresamente, que en estos procesos de desalojo entre convivientes o excónyuges, como decía y lo reitero, no es una causa
siempre pura y exclusiva del derecho civil patrimonial, sino que se debe analizar las circunstancias fácticas que rodea el caso para poder advertir la perspectiva de género. La Cámara confirmó la decisión de primera instancia. Ahora bien, después de analizar los fallos de ambas instancias, tenemos un nuevo aprendizaje, que es el siguiente: juzgar con perspectiva de género es mucho más que una sentencia favorable a favor de la mujer. Quiere decir, juzgar con perspectiva de género significa un acompañamiento judicial de las mujeres vulnerables desde el primer momento que llega la causa a nuestro juzgado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que pudimos advertir también que quizás en situaciones similares futuras es necesario ahondar en la historia de vida de esa mujer para poder advertir o asistir en un acompañamiento, una justicia de acompañamiento para que la mujer, como madre, restablezca su relación familiar con sus hijas sobre todo, y si es sujeto de un desalojo, también pueda desarrollarse y fortalecerse desde lo laboral y emprender una vida individual en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto concretamente? Que es necesario que podamos advertir que muchas mujeres han aprendido que tienen un rol determinado como mujer, el de ser ama de casa, el de acompañar el proyecto del marido o de la pareja, y por lo tanto, ante una situación de separación, de divorcio o un eventual desalojo, pueden quedar desorientadas respecto al proyecto de vida personal. Bueno, finalmente comprendemos que lo que tenemos que hacer es atravesar por un proceso de construcción de nuestras concepciones e ideas. Esto excede solamente el análisis de una causa judicial, porque tiene que ver con años de formarnos y aprender de culturas y estructuras machistas, de roles determinados, de hombre y de mujer, de que lo distinto es raro o es anormal. Entonces tenemos que construir todas esas ideas y reexaminar internamente cómo pensamos como personas, qué construcciones mentales hicimos a lo largo de nuestra vida y qué aprendizajes hemos logrado a través de la interacción con el otro, sobre todo con el otro entre comillas diferente. Solamente a partir de ese análisis, de esa construcción, vamos a poder trasladar una visión igualitaria, inclusiva y respetuosa que converja no solamente en la decisión judicial, sino en todo el tratamiento de los procesos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Sí, la verdad, para pensarlo. Y sobre no todo, para de sorprender el aporte de Goya. Ahora apareció el método deconstructivo de la mano de Derrida, así que están... Sí, qué trabajo. Y sobre todo ahora iba a agregar de que la mayoría de estas situaciones a través de los procesos con oralidad probablemente puedan ser advertidos tempranamente y no allá cuando porque el contacto con las partes, ¿no? Sin duda, las audiencias permiten, esta inmediación permite también humanizar muchísimo el proceso, entonces podemos conocer mucho más, como decía en una charla de ayer, los scripts son la punta del iceberg. Cuando uno conversa con las partes, advierte muchísimos elementos valiosísimos que puede utilizar. Y lo que me olvidé de decir, que es muy importante, porque a veces como Poder Judicial no tenemos internamente todas las estructuras para asistir a estas personas. Entonces es muy importante trabajar en conjunto con otros organismos del Estado que permiten, por ejemplo, la asistencia psicológica o que permiten también ciertos proyectos de formación y de capacitación en relación a esto que veníamos diciendo, ¿no?, de la independencia también económica de la mujer. Así es. Así es, sí. Perdón, doctor. No, estaba justamente por señalar eso de la cuestión de humanizar el tratamiento del conflicto, sino la respuesta que provenga del Poder Judicial, que es importante porque la sentencia de los jueces dice mucho de una sociedad y de cómo gestiona la conflictividad la sociedad. Y la cuestión de la justicia restaurativa tiene que ir acompañada, como decía la doctora Colombo, de humanidad en la evolución y además hoy es
insoslayable el método constructivo para incorporar todas estas nuevas concepciones. Hay que deconstruir, desaprender lo aprendido y volver a elaborar nuevas respuestas. Sí, Aline, exacto. Muy lindo, la verdad, espectacular. Espectacular, Goya nos está perfecto, nos está haciendo pensar. La segunda circunscripción es con centro en Goya. Sí, tenemos gente de esquina. Sí, es cierto, ya llega a esquina. Es grande la segunda. Sí, de todas maneras, vuelvo a insistir. Y Victoria, y creo que todos los jueces que están ahí, si se hubiera tomado la primera audiencia, probablemente se hubiera podido detectar todas estas situaciones, ¿no? Y poder resolver antes la situación. Bueno, ahora vamos a pasar a Juzgado de Paz de Gobernador Martínez, la doctora Claudia Lorena Lago y la secretaria María Sofía Lomónaco. ¿Me escuchan? ¿Habilitaron sus micrófonos? Alina. Sí, te escucho perfectamente. La doctora Sofía tuvo que reiniciar la compu y quedó como oyente, si la pueden poner ahí como panelista. Ah, bien, ya la subimos a la María Sofía Lomónaco, ya la subimos. Martín, Graciela, ¿me están escuchando, chicos? Claudia, ¿qué ves? A ver. Tienen que habilitar el micrófono nomás, ya está entre los panelistas. Bien, perfecto. Sofía, ¿escuchaste? A ver. Sofía, ¿nos escuchaste? ¿No será que está con algún problema de...? ¿Me escuchan? Perfecto, ahora sí, ahí, y te estamos ahora viendo sí. También, gracias. Bueno, perfecto, mejor así. Sí. Bien, podés comenzar cuando quieras o va a comenzar la doctora Lago, como quiera. La doctora Lago va a empezar. Bien. Bueno, escucha, les comento que somos un juzgado nuevito. Sí. Vamos a hacer... No te estamos viendo, Claudia. ¿Sí? Pero sí te estamos escuchando, ¿eh? Ah, ¿no me ven? No, y que... A ver. ¿Qué pasó? ¿Ahí sí o no? Ahí habilitaste la cámara. Ah. Bueno, mientras tanto, les comento. Bien, sí, no hay problema. Casi un año. Está Sofía como escribiente que está subrogando la secretaría y los jueces. Así que continuamente estamos en inmediación con las partes, todo el momento. Continuamente los casos, la mayoría de los casos son de violencia, se ve la perspectiva del género y se trabaja con perspectiva de género. El caso que tomamos es un caso de juzgado de paz de Alvear, cuando me tocó trabajar en esa localidad, y se deriva a la justicia de juzgado de familia para que continúe el trámite con respecto a las otras cuestiones, pero en el juzgado de paz se tomaron las medidas urgentes. Y aquí se va a comentar el caso. Bueno, buenas tardes, gracias doctora por la presentación. Como bien comentó la doctora, es un caso que se dio en un juzgado de paz del interior de la provincia, que es de Alvear, en virtud del cual es un día del año del 2018, fue al juzgado una persona a poner en conocimiento del mismo
sobre una situación que le había comentado su cuñada, que la hija de su cuñada se encontraba en una situación de violencia. La cuñada viaja desde Buenos Aires para ver cómo se encontraba la hija y no sabía hacia dónde acudir y fue a la casa de la cuñada, y es ella la que viene al juzgado y pone de manifiesto que una persona de sexo, de género femenino, se encontraba conviviendo con su pareja en una situación de vulnerabilidad, de violencia, y que era recibida malos tratos. En función a la Ley de Organización y Competencia de la Justicia de Paz y el protocolo de actuación para los juzgados de paz en los casos de violencia de familia, es un deber del juez actuar, ¿sí? El juez debe actuar, debe tomar las medidas preventivas necesarias para hacer cesar esta situación de violencia, aún ante una mera sospecha, ¿sí? Nosotros hablamos con la doctora y entendemos de que no es necesario en ese primer momento pedirle toda la documentación o solicitar a la víctima que venga a hacer la denuncia, porque la ley autoriza que cuando la víctima se encuentra sometida física o psicológicamente, puede ir una tercera persona a hacer la denuncia. Entonces, la doctora, la primera decisión que tomó en ese mismo transcurso de la mañana, es decir, de manera inmediata y directa, es dirigirse hacia el domicilio en el cual se encontraba conviviendo esta pareja. Una vez que se encuentran en el domicilio, son atendidos por la presunta víctima de violencia y tuvieron la oportunidad de preguntarle de manera separada, sin que escuche la otra persona, que también estaba en el domicilio, si ella se encontraba en una situación de violencia. Ella dice sí, y se larga a llorar, dice que necesita ayuda, quiere que le saquen de ahí, que no aguanta más, que hace más de un año que se encuentra sometida a esta persona, digamos, y también le privaba la libertad, no le dejaba salir. Tenían un bebé de menos de un año de edad y que estaba ahí con ella. Bueno, nuevamente la Justicia de Paz, la doctora, dentro de sus competencias, toma una medida de apartarle a la víctima de su agresor. ¿Cómo se resolvió esto? Estaba la tía, la que hizo la denuncia, se podía ir a la casa de ella unos días hasta que puedan solucionar la cuestión de fondo. La tía autoriza, dice que sí, que se vaya a la casa, que no hay problema, y autorizan a retirar a la víctima, a su bebé, por la dependencia, ¿no?, de la madre, era un bebé de menos de un año, y también se le autoriza a retirar sus pertenencias. Se le solicita a la pareja que le permite ingresar a la casa y sacar las cosas, y así fue. También se le pide el DNI de la criatura y, bueno, él en ese momento no accedió a dar, pero dijo que iba a llevar al juzgado. En el transcurso de esa misma mañana, la persona víctima de violencia va al juzgado a ratificar la denuncia, la exposición realizada por su tía. Ahí cuenta detalladamente los hechos, cuenta la situación, la vulnerabilidad en que se encontraba. Había un sometimiento psíquico más que nada. Él le trataba de que ella no sabía hacer nada, no sabía cocinar, toda esa historia, y tampoco le dejaba salir, no le dejaba salir, y estaba como una obsesión con la criatura tenía. Bueno, al otro día va el agresor a hacer su descargo. Él niega los hechos y solicita que él se quiere quedar con la criatura porque la mamá dice que no estaba capacitada y que era una niñera calificada. Todo el tiempo le trataba mal
a la mujer, no así a su criatura. Y en ese mismo, en esa misma resolución se tomaron medidas temporales hasta que se eleven las actuaciones al juzgado de familia, y también se habló sobre la cuota alimentaria, el régimen de visitas y la tenencia del bebé. Bueno, ese es el caso, no sé si el doctora quiere explicar un poco mejor o se entendió. Y nuestro análisis desde la violencia de género es que nos parece importante no esperar a que venga la víctima a efectuar la denuncia, tomar como ciertas o severas o medianamente ciertas con la mera sospecha de las actuaciones. Por ahí estas personas víctimas de violencia no se animan, no van al juzgado a efectuar la denuncia, y no sería bueno que este tipo de mujeres queden fuera del círculo del acceso a la justicia, que si ella le cuenta a una amiga o a una vecina, pueda esta vecina, esta amiga ir al juzgado y tomar las primeras medidas. Si luego las medidas que se tomaron son excesivas, se podrá rever, porque son todas medidas para hacer cesar esa situación de violencia. Si son excesivas, se podrá revisar en el juzgado de familia. Como juzgado de paz, acá era lo importante hacer cesar la situación de violencia en la que se encontraba la chica y permitir este acceso a la justicia del justiciable. Distinto hubiese sido el caso en el cual esta persona, como siquiera era una pariente directa, no era la mamá, era una tía política, lo hubiese dado de diferente manera, diciéndole que venga la víctima, no, que necesitamos más pruebas, y por ahí vale la pena, por más que existan una o dos personas que van al juzgado y efectúan denuncias falsas, se atrapan o se acaparan otros tipos de denuncias que sobre los que no debemos dejarlos afuera. Muchísimas gracias. Perdón. No sé si se entendió, si quieren que le expliquemos alguna cuestión en particular. La proactividad y el acceso de verdad, y sobre todo a través de la justicia de paz, que es importante, ¿no? Tener esa mirada. Alinear. Te estoy escuchando, sí. Justamente hoy hablábamos con Sofía que continuamente nosotros, al tener inmediación con las partes, notamos muchas cosas. Por ejemplo, al pedirle un número de teléfono a una persona, te pasan el número de teléfono de la pareja. Vos te querés comunicar con la señora y directamente te atiende la pareja. Ellas no manejan el número de teléfono propio. O a veces le pedimos la documentación, el documento de los chicos, la tarjeta de cobro de las asignaciones, manejan ellos, tienen ellos en su billetera. Y todas esas situaciones nos van a entender que la idiosincrasia del lugar donde estamos trabajando tiene mucha vulnerabilidad, tiene mucha violencia sobre la mujer, tiene mucho poderío del hombre, esa preeminencia del hombre sobre la mujer. Y hay que tratar de revertir. Hay que tratar como sociedad de que eso se vaya revirtiendo. Qué importante, doctora, qué importante. Y sobre todo en comunidades chicas, mostrar realmente la presencia del Poder Judicial intentando detener esas conductas. Muchísimas gracias, me parece tan interesante. Bueno, ahora vamos a pasar al juzgado de familia de la ciudad de Goya. Quien va a exponer el caso es la doctora Irina Dayana Bres. Te escuchamos, Irina, si habilitas tu audio, tu cámara. A ver.
Buenas tardes, ¿me pueden Sí, ver? ahí está. Te estamos escuchando, Irina. Todavía no te veo. Irina, ahora, ¿Está prendida mi cámara? a ver un segundito. Ahora sí te veo, Irina. Sí, te veo perfectamente. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros elegimos una causa de violencia familiar que llevó ¿Podés hablar un poquitito más fuerte, Irina? Irina, con motivo de la denuncia. Bueno. poquito más fuerte, ahí. Nosotros elegimos, Nosotros elegimos una causa de violencia familiar que llegó a conocimiento de este juzgado de familia con motivo de la denuncia realizada por la señora R ante la Comisaría de la Mujer y Asuntos Juveniles contra el señor J. La señora R, de 66 años, denunció por maltrato verbal y abuso sexual a su sobrino de 56 años, a quien ella permitió que se quede a vivir con ella. Con motivo de esta denuncia, el juzgado dictó como medida precautoria la prohibición de acercamiento y la exclusión del hogar del sobrino por 180 días, ordenando a su vez al médico de policía que remita el informe médico que realizó a la señora. Al presentarse a la causa, el señor J expresó que los hechos denunciados por la señora eran totalmente inventados y que el domicilio donde viven son diferentes, pegados entre sí, ya que se trataba de una casa amplia, la que ahora están separadas, no existiendo ninguna conexión interna entre sí, además de tener su comercio en el lugar, lo que la denunciante también lo perjudicaba en lo económico, ya que de sus ingresos dependen sus hijos que estudian en la ciudad de Corrientes. Ordenadas las medidas de informe socioambiental y entrevista psicológica de los señores J y G, se dictó la resolución que dispuso no confirmar la exclusión del hogar y la restricción de acercamiento, basándose en un informe psicológico realizado por la psicóloga a los dos señores, que decía que infería la existencia de conflicto por cuestiones relativas a la propiedad. La señora apela. Nosotros rechazamos el límite por considerar que estaba interpuesto en forma extemporánea, lo que provocó la interposición del recurso de queja ante la extrema Cámara de Apelaciones, el que se admite, dictándose la resolución que hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la denunciante. Nosotros consideramos que no resolvimos aplicando perspectiva de género, porque de así serlo tuvimos que haber considerado la diferencia de edad entre ambos sujetos, maltrato hacia los ancianos, desvalimiento, vulnerabilidad, también la diferencia de sexo entre ellos y la simetría de poder, el derecho de la propiedad por sobre él de la integridad física, debiendo privar este sobre aquel en miras a la protección de los derechos personalísimos. También no se dispusieron pruebas de oficio, como ser citación al sobrino a fin de obtener mayor conocimiento del contexto, no se permitió a la denunciante la posibilidad de ofrecer pruebas, no se amplió el sondeo vecinal, siendo este limitado, tampoco se solicitó informe de seguimiento a la psicóloga particular de la denunciante, teniendo en cuenta el principio de oficiosidad de todo proceso familiar. Asimismo, habiendo denuncia de abuso sexual de la víctima, tampoco se requirió informes al juzgado de instrucción. En cambio, la Cámara adoptó una postura activa, ordenó medidas de impulso y dio un lineamiento a la hora de evaluar y analizar con perspectiva de género. Tuvo en cuenta la relación de desigualdad mujer-hombre, edad, régimen de protección de los adultos mayores en la provincia, principio de libertad probatoria. La Cámara
identificó en el informe psicológico ideas estereotipadas respecto del papel de la víctima de violencia de género, que minimiza la situación de violencia, sin advertir el contexto familiar y el discurso descalificatorio del denunciado. El Tribunal de Alzada remarcó el contexto general de violencia de género que atravesaba la denunciante, haciendo hincapié en que las medidas de protección no pueden estar supeditadas a una cuestión de propiedad. Finalmente, consideramos que la Cámara resolvió con perspectiva de género basándose en las convenciones internacionales, legislaciones nacionales, provinciales, etcétera, haciendo lugar al recurso planteado, ordenando recobrar la vigencia de la medida de protección hasta tanto se cuente con resultados de las medidas pendientes en el proceso penal. Es decir, priorizando la integridad de la señora Eren por sobre las cuestiones inherentes a la propiedad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Irina. La verdad que otra vez vuelvo a repetir la autocrítica institucional que nos estamos haciendo todos, ¿no? Y qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora vamos a seguir con la Fiscalía de Instrucción y Correccional número 2, que ha trabajado de manera conjunta con también secretarios y personal de la Fiscalía del Tribunal Oral Penal de la Ciudad de Goya. Va a hablar el doctor Arrú está a cargo de la Fiscalía número 2 y va a hablar el doctor Pinker, Diego Joaquín Pinker, secretario de esa Fiscalía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, buenas tardes, se lo escucha perfecto, doctor. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Nosotros tomamos un caso que se tramitó ante la Fiscalía de Instrucción número 2, que tuvo sentencia condenatoria por parte del Tribunal Oral Penal de acá de Goya. Esa sentencia fue casada por la defensa y el recurso fue rechazado por el Superior Tribunal. El hecho es un hecho, bueno, muy conocido acá en la circunscripción. Ocurrió el 10 de octubre del 2016, donde la víctima decidió, en el domicilio en el que convivía con quien era su expareja y hoy detenido, ¿no es cierto?, decidió finalizar la relación. Esto provocó ira en este sujeto, P, y no solamente le agredió físicamente, bueno, con golpes de puño tanto en el rostro como patadas en el pecho, sino que además, valiéndose de sus conocimientos en artes marciales, también le aplicó una llave donde la asfixió. Ella logró escaparse de esa situación y encerrarse en el baño. Él ingresó al baño rompiendo la puerta y agrediéndola también físicamente nuevamente. Y así transcurrió toda la tarde hasta que a la noche la víctima, la mujer, pudo, en un descuido, en un momento en que él se fue hacia la cocina presuntamente a buscar un cuchillo, logró escapar y en la vía pública fue auxiliada por personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de acá de Goya. Ya desde el procesamiento y el posterior requerimiento de elevación a juicio, la calificación fue de lesiones graves, doblemente calificadas por relación de pareja y por ser cometido contra una mujer mediando violencia de género. La condena también fue por lo mismo, y lo que nosotros entendemos es que en el caso se aplicó una perspectiva de género durante lo que fue todo el proceso para con la víctima. ¿Esto por qué? Porque ella fue oída tanto en la etapa de instructoria como en el debate. Tuvo el derecho que la ley 26485 reconoce a la mujer a ser oída personalmente por el juez. Se materializó, ¿no es cierto? También, por otro lado, lo que es en sus declaraciones, ella en algún momento en el debate, o en la instrucción, no me estoy acordando ahora, expresó haber sido ya víctima de violencia por parte de él en público ante otras dos terceros completamente ajenos a la relación y al núcleo con el que se veían, digamos, ¿no es cierto?, o el núcleo más cercano. Y también
ella expresó que en un momento cuando ella le transmitió su decisión de finalizar la relación e irse del hogar, en un momento él le dijo cómo se iba a ir si ella es su mujer. En esto, el Superior Tribunal de Justicia, al rechazar el recurso de casación, expresó que ya la mujer no se la puede seguir considerando como un accesorio del hombre, sino que está en un pie de igualdad con todos los derechos y obligaciones y como tal debe ser respetada. Respeto que por supuesto no se vio ante la decisión que tomó la víctima de finalizar la relación. Y finalmente el Superior Tribunal también toma lo que es una definición de violencia dada por una resolución de la Asamblea General de la ONU, lo cual también en líneas generales se compadece con la definición de violencia contra la mujer que brinda la Ley 26485 y que fuera receptada por el Tribunal Oral en su sentencia condenatoria. Bueno, nuestra conclusión es que aquí se aplicó esa perspectiva de género durante todo el proceso por justamente el haber oído a la víctima y también por la amplitud probatoria que se tomó en cuenta al momento de valorar sus declaraciones. No desconocemos que la violencia de género es un flagelo que si no está estancado todavía sigue en aumento y que el deber de capacitación de todos los agentes del Estado en todas sus jerarquías y sus estamentos, así como bueno, de todos los agentes del Estado, es algo muy importante porque es el Estado el que tiene que dar una respuesta ante estas problemáticas. Sí, muchas gracias, doctora. Perfecto. Ya, ahora vamos a ir al último caso analizado, que es de la Asesoría de Menores Incapaces, del Grupo 2 de la Asesoría de Menores Incapaces de Goya. Lo va a presentar la doctora Liliana Barrientos. Y antes de que ella hable, quiero comentarles que vamos a subir la encuesta que hemos subido ya en otros días, en la que pedimos que elijan un caso. No tiene que haber una motivación, simplemente una elección motivada desde la subjetividad de cada uno, y luego la respuesta del por qué ha elegido. Son opciones nada más para votar, y así también poder colaborar con quienes van a elegir un caso representativo y para seguir debatiendo, ¿no es cierto? Así que bueno, ya subimos la encuesta y le pedimos que participen, y también va a hablar la doctora Barrientos. ¿La escuchamos, doctora? Sí, ¿me escuchan? La escuchamos, Hola. pero no la vemos. Sí. A ver, ahí. A ver. A ver. Uy, espera que no sabemos qué está pasando. ¿Ahí me ven? A ver, todavía no. Ahora sí. Ahora sí, Sí, ahora sí. perfectamente. Sí, muchas Bueno, gracias. No, por favor, buenas tardes ante todo. Quería explicar que en la Asesoría de Menores presentamos dos trabajos porque estamos divididas en dos secretarías y cada una de las secretarias con la asesora y su personal, digamos, interno, tratamos diferentes temas, más allá que en definitiva ambas secretarías hemos analizado expedientes referentes a violencia familiar. El que nosotros vimos es un expediente que denuncia a progenitoras contra su ex conviviente y padre de una niña que tenía en ese momento poco tiempo, creería que eran meses simplemente. Hago hincapié en esto por lo que después se va a resolver. Esta señora hace la denuncia fundado no solamente en la Ley 5019, sino también en la Ley de Protección de las Mujeres y también en la Ley 26061.
En su relato habla de unas solicitudes que fueron planteándose con su ex conviviente, porque a esa altura ya estaban, perdón, ex esposo, porque a esa altura ya estaban divorciados, y hacía hincapié sobre todo en los problemas que se planteaban al momento de mantener ese derecho de comunicación, ese progenitor no conviviente con su hija. El juzgado, con buen tino, ordena previamente las medidas de rigor, que esto es informe ambiental, informe psicológico, los socioambientales son realizados en los domicilios de ambos adultos, con sondeo vecinal. Tanto de los informes, mejor dicho, de los informes psicológicos surge que la aducida, entre comillas, violencia no existía, porque en realidad lo que existía era un problema de relación entre estos adultos, que se había planteado ya durante la época del noviazgo, fue pronunciándose tiempos antes del casamiento y se mantuvo durante el tiempo de matrimonio. Y que esto ahondó aún más cuando mejor dicho, tuvieron que tratar todo lo referente al derecho de comunicación. El progenitor aludía que tenía un régimen muy estricto y muy breve, digamos, de relación con su hija y quería ampliarlo. Eso era lo que generaba en cada digamos, encuentro las distintas situaciones que relata la señora. A raíz de esto, el juzgado de primera instancia no hace lugar a las medidas solicitadas de protección fundado en la Ley de Violencia Familiar, y ante esto la parte actora interpone un recurso aclaratoria peticionando de que se resuelva en lo atinente a la Ley de Protección de la Mujer, por cuanto también en esos términos había sido promovida la denuncia. A lo que su señoría de primera instancia también resalta que si bien la ley de violencia familiar y la ley de protección de las mujeres tienden a hacer cesar una violencia que debe ser real e inminente y que debe causar un perjuicio a la integridad, un riesgo que en este momento y en virtud de las pruebas que se habían realizado no surgía que existieran en el momento actual, y que por lo tanto entendía de que esta era una medida simplemente dilatoria a su vez de la actora, y ahí no hizo lugar a la aclaratoria. Antes del planteo va el expediente a la Cámara después de hacer nuevamente un reconto de la historia, lo que sostiene es exactamente lo mismo que después de primera instancia, por cuanto entiende de que no existían al momento cuestiones de violencia entre los adultos, y mucho menos la señora era víctima de violencia ni psicológica ni física, sino que lo que había en el fondo era un problema de relación, por cuanto esta señora insistentemente hablaba tanto ante la psicóloga, ante la visita de la visitadora social, insistentemente se refería a los problemas que surgían al momento de digamos, de que ese padre no conviviente tuviera relación con esa hija. Entonces, no hace lugar y por ende hace una reflexión que es lo que a nosotros nos parece interesante en estos casos destacar, que tratándose de estas cuestiones en las cuales surge que hay un problema de relación y en el cual el objeto de la pretensión no es otro que solucionar ese problema de relación, se tendría, mejor dicho, que tratar de solucionar el problema y no, por cuanto acá el único perjudicado en toda esta historia es el menor, que a través de una denuncia por violencia lo que se pretende es impedirle el contacto a este menor, ya sea con su progenitor no conviviente como con su familia extensa. Que no solamente la ley 26061, sino también el mismo Código Civil hoy por hoy protege esa relación del hijo con el progenitor no conviviente, a punto tal de que inclusive llega a establecer multa para el supuesto del padre incumplidor de ese régimen de comunicación. Entonces, también menciona que debe tenerse muy especialmente en cuenta las características de este proceso de familia, la tutela efectiva, la inmediatez,
todas aquellas circunstancias que hacen de que el juez al momento de resolver tenga en cuenta que su resolución es una resolución revocable en todo momento, que si las situaciones cambian debe necesariamente considerarse nuevamente esa situación y a partir de ahí resolver lo que sea más conveniente, sobre todo al interés del niño. El juez puede disponer, se termina la Cámara diciendo, puede disponer medidas inclusive aunque el niño haya solicitado o inclusive cuando el orden no lo haya solicitado. Esto es con lo que culmina la Cámara la resolución con esta reflexión. Nosotros analizando el caso acá entendemos de que ha habido una aplicación de la ley más allá de que no se hizo lugar a el pedido de la actora, pero sí se ha aplicado la ley de protección de la mujer, se ha aplicado la ley de violencia familiar, han sido oídas las partes, ha sido escuchada la actora y el encuadre que le dio el juzgado y la Cámara entendemos atinado por cuanto evidentemente no hubo una cuestión de violencia que amerite la aplicación de la ley. Sí, esta cuestión de diferentes de relación, problemas de relación, a punto tal de que hoy por hoy el expediente está en la Cámara justamente nuevamente por el problema de derecho de comunicación. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Bueno, una nueva mirada también. Bueno, avisarles de que si han podido responder la encuesta, es sencilla, es elegir caso de todos los que hemos hablado, de los que han presentado, mejor dicho. No hay nada importante en la elección más que aquello que les haya más comprometido o que los haya movilizado. Nada es mejor ni peor, simplemente una situación para poder luego hacer la elección de un caso en toda la provincia representativa, ¿no? Así que bueno, espero que hayan podido contestar la encuesta. Hemos terminado con las exposiciones de hoy. El doctor Chaín se ha retirado porque tenía clases en la facultad, pero estaba también sensiblemente motivado porque la segunda circunscripción ha presentado unos casos muy, pero muy interesantes y sobre todo más los análisis. Así que si tienen alguna pregunta... ¿Me escuchás? Sí, escucho perfectamente, Gabriel. Bueno, la verdad que yo un agregado más para poder... Gabriel, te comento algo. Vos estás comunicado con dos dispositivos. ¿Puede ser tu celular o dos computadoras? No, acá algo está pasando. Bueno. Vos habrás habilitado 2 veces la sesión en todo caso. Puede ser. La primera vez. Ajá. A ver si... Ahora. Porque estás 2 veces. ¿Ahora me escucha mejor? No, se sigue escuchando como con eco, digamos. Podés cerrar una... Fíjate si donde te dice abandonar la sesión de capacitación. Gracias. Abandonás una, o cerrás así con donde está ¿cómo se dice? No. La cruz, ¿cómo es? No la cruz, sino la X. Bueno, a ver. Página. Igual, entonces, ahí ya la encontré. Ahí. ¿Encontraste? ¿Ahora me escuchás? Te escucho mejor ahora, sí, perfecto. Ahí apagaste, el audio. Bueno. Ahí. Te paso por chat nomás, pero quería... No, por favor. A ver, te estamos escuchando muy bien. Ahí te perdimos, parece, a ver. Gabriel, ¿me escuchás? Para la próxima. A ver, ahora te escuché, ¿eh? Ahí te escuché perfecto, Gabriel. Lo único que te quedaste sin cámara. Gabriel, yo te estoy escuchando, ¿eh? Gabriel. Gabriel.
Habilita tu audio. Ahí se fue. Uy. Rosana, te estoy viendo pantallarte. Ay, qué lástima que se haya ido. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Estamos dando por cerrada la actividad. Fue la verdad que una excelente jornada con tantas buenas ideas. Solamente, Alina, agradecer la participación y el compromiso de todos para esta capacitación. Realmente importante el aporte y muy significativo. Gracias a todos. Sí, realmente, la verdad, y ha motivado muchas conversaciones en los ámbitos de las dependencias. La verdad que fue muy fructífero esta forma, digamos, ¿no? Así que bueno, espero que nos haya servido a todos. Hubo mucha autocrítica institucional y está bueno eso, ¿no? Muy bueno, hacernos repensar. Bueno, no está volviendo Gabriel, no sé qué, en todo caso la próxima vez. Muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos la próxima, ¿eh? Chau, chau, chau. Chau, chicas, chau, chau. Hasta luego. Chau, chau, Liana. Liliana.